Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a caminar, a marchar de la mano de Edgardo Scott. Vamos a darle libre curso al vagabundeo porque publica este ensayo en la editorial Rive Neuve, Du flâneur au vagabond, un essai littéraire sur la marche, que está traducido por Magali Sequera y en español se llama Caminantes. Parece cortito, pero es una mina de oro de referencias literarias. Vamos a encontrarnos con Edgar Allan Poe, con Roland Barthes, con Carlos Mastronaldi, Alejandra Pizarnik, William Hazlitt y hasta con un santo, con Ignacio de Loyola. Un homenaje al caminar urbano gratuito y sin rumbo, un acto de resistencia en una sociedad que exige rapidez y eficiencia. Muchas gracias, Edgardo, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Florencia, por invitarme. Edgardo, lo recibimos hace un par de años por un ensayo que se llama Contacto, un ensayo que también quería rescatar el tacto tras una pandemia en la que nos hizo falta mucho el contacto y ahora quiere rescatar la marcha. ¿Por qué? Sí, y en realidad primero quise rescatar la marcha y después vino la pandemia, ¿no? Porque este libro es anterior a Contacto, ¿no? En 2017, claro. Claro. Contacto Caminante fue mi primer ensayo y Contacto el segundo. O sea que soy deliberadamente anacrónico, evidentemente, pero supongo que la literatura es siempre un poco anacrónica, ¿no? Siempre hay como un decalage, diríamos acá, ¿no? Entre los tiempos de la literatura y los tiempos de la época, ¿no? Quiero decir, anacrónico en el sentido en que me parece que la literatura siempre se adelanta o se atrasa un poco, ¿no? Pero siempre está un poco desfasada del discurso de la época y demás, ¿no? Claro, porque el discurso de la época es el periodismo, la literatura tiene el lujo de no estar en ese tiempo. Exactamente, sí. Sí, también algunos dicen que el periodismo es como la primera forma de literatura, ¿no? Que es muy lindo. No sé si hoy es tan así, siempre hay ejemplos. Es un debate. Pero seguramente lo fue y conozco muchos amigos periodistas que lo son todavía. Y usted nos dice que caminamos sin ver, sin contemplar y que casi ya no caminamos. Entonces, de esto la importancia. Ese es el tono del libro. No sé si yo diría lo mismo. Pero creo que se trata de salir solamente, porque había varios libros sobre la caminata, sobre la marcha. Hay varios libros. El pensamiento filosófico y la marcha. Sí, donde yo siento, el libro de Le Breton, el libro de Rebecca Solnit, que yo siento como todos son una especie de elogio velado del caminante. Creo que mi libro también lo es, pero no deja de ser crítico. O sea, lo que me interesa de caminar es caminar como leer, caminar como modo de lectura, ¿no? Y también leer a la caminata misma. Por eso lo primero que hice en el libro fue establecer como ciertas categorías para poder ver de qué hablamos cuando hablamos de caminar, porque hay muchas maneras de caminar y las subo, ¿no? En la literatura y en la historia. Y claro, que también que nos quede claro que no es un libro de influencer fitness, a ver que caminemos. Para nada, no, o sea, va a estar es para hablar de literatura. ¿Qué más quisiera yo que vender un montón de libros y entonces necesitaría a los randonnés y todo eso? Pero no, la verdad que es un libro ligado sobre todo a la tradición literaria. Es decir, me encontré con tantos artistas y escritores que han caminado y que han escrito sobre la caminata, también como vos sabés con canciones, y a partir de eso fui escribiendo ensayo que siempre está ligado a ideas y al pensamiento y a la lírica del pensamiento. Y que caminan con usted, porque este es como que es un paseo por su biblioteca personal. Sí. Eso y el hecho del ritmo del libro, que muchos me han dicho que tiene como algo del paseo, es algo que me ha venido después con la lectura. Es decir, que yo no lo sentía tanto como propósito cuando lo escribí, ¿no? Cuando lo escribí era simplemente el eje asociativo de distinta duración para cada entrada y de sentirme inspirado por distintas frases, distintas cosas que encontré sobre la caminata y sobre los modos de caminar. Y hablemos de esas tipologías. Tenemos al flâneur, que está escrito en francés, al paseador, a los vagabundos, a los peregrinos. Me voy a dejar una última categoría para el final, sí. Pero ¿cuál es el propósito justamente de
de dividirlo en estas categorías que son como tipologías literarias? Cuando el libro surgió como en ese momento yo colaboraba para un diario en Buenos Aires y surgió como un artículo. Y ese artículo ni siquiera llegué a publicarlo porque se me fue de las manos por la cantidad de citas y de referencias que encontraba. La caminata es un tema infinito de la literatura, es uno de los grandes temas y recursos de la literatura. Y entonces las categorías fueron naturalmente a través de las palabras porque quería entender un poco de qué hablábamos cuando hablábamos de caminar, si estábamos todos diciendo lo mismo, y ahí me orientaron estas palabras, ¿no? Es decir, encontrar cómo designamos a los modos de caminar, sea como paseante, sea como vagabundo, sea como peregrino, que por otro lado son palabras, como vos verás, muy antiguas. De hecho, la más nueva era flanar en la historia. Entonces, por eso la última palabra, que no la vamos a decir porque vos la querés reservar para el final. Pero mi idea era analizar a través de esas categorías y poder pensar a través de esas categorías los distintos modos de la caminata en la literatura. Y según esas categorías, pues vamos encontrando a diferentes escritores. Por ejemplo, en Flaneur tenemos a Allan Poe. Y a una escritora que encontramos mucho en diferentes categorías, porque es a Virginia Woolf. Bueno, es que Virginia, sobre todo a la luz de la época y de la reivindicación femenina y feminista, hoy es un ícono en muchos sentidos, además de que ya lo era una grandísima autora, ¿no? Y Virginia tenía este modo de salir a pasear por Londres un poco para, como tantos otros escritores, para tener ahí las antenitas cimbrando y poder encontrar personajes, poder escuchar tramas en la ciudad, y después venía y escribía, ¿no? O sea que verdaderamente para ella el paseo era un método de trabajo, ¿no? En Londres, algo que está en Mrs. Dalloway, ¿no? Entonces no podía faltar, sin duda, ¿no? Y autora también de Una habitación propia, luego, por supuesto, como decían, icónica. Que siempre dicen, una mujer tiene que tener una habitación propia para escribir, pero hay que recordar que en ese párrafo dice, y dinero. Y dinero, sobre todo. ¿No? Y sobre dinero. todo. Creo que sobre todo dinero. Me llamó mucho la atención los vagabundos. ¿Le parece que los vagabundos son, en estas tipologías, son los más libres? No, yo creo que los vagabundos, o sea, la libertad siempre es un ideal y siempre en realidad la libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Siempre nos queremos liberar de algo y ahí somos más libres. Lo que creo que sucede con los vagabundos es que no quieren atarse a un rumbo. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el paseo, que es dar una vuelta, ir hacia algún lado, pero volver al punto de origen en general, el vagabundo sale a caminar y si hay algo que no sabe es a dónde va a ir. Por supuesto, no va a volver de donde sale, es una perpetua digresión. Entonces, en ese sentido sí, ¿no? Se liberan del rumbo, no tienen rumbo, ¿no? En la idea absoluta, si querés, del vagabundo. Pero en realidad, en lo que los escritores que nos encontramos en este ensayo, el rumbo no es tan importante. Desde luego que para todos hay un placer en la marcha misma y hay una experiencia en la caminata misma, salvo quizá en la peregrinación, ¿no? Creo que en la peregrinación lo más importante es llegar. Y la salvación, ¿no?, del alma. Exactamente, ¿no? Porque al llegar se llega a eso, ¿no? Se llega a ese destino. Entonces, por eso la peregrinación, no importan los obstáculos, hay que llegar. Por eso cito ahí, de los que recuerdo a mano siempre, a Herzog, ¿no? Al cineasta Werner Herzog, que cuando vino desde Múnich a París, porque estaba enferma su amiga Lotte Eisner, y vino caminando, ¿no? Y esa fue, y lo pongo como ejemplo de peregrinación contemporánea, ¿no? Porque esto lo hizo en los años 70, ¿no? Y bueno, como todo buen ensayo, es también una reflexión sobre la escritura, sobre la filiación literaria, sobre quién camina en los pasos de quién y quién se atrasa, quién camina de la mano de quién en la creación literaria.
Totalmente, y esa es la parte que a mí siempre me interesa señalar, porque muchas veces hoy en día parece que si, por ejemplo, yo escribí un ensayo sobre caminantes, yo sé algo sobre la caminata. Yo no sé nada, digamos, ¿no? Yo sé, en todo caso, ponerse los zapatos y salir. Claro, como todo el mundo, pero, digamos, a mí lo que me interesa es la literatura, y entonces no soy un experto en el contenido, sino que, por eso, como vos dijiste antes, esto tiene más que ver con la biblioteca y esto tiene más que ver con las tradiciones literarias para mí, con ciertas imágenes de la caminata que me interesa explorar, ¿no? Y hay un poquito de nostalgia, no sé si me equivoco, se huele un poquito la nostalgia al caminar. Bueno, puede ser porque es cierto que hoy tenemos una suerte de doble alienación, ¿no? Porque en el siglo XX ya la ciudad moderna era esta ciudad con el pulso acelerado, pero creo que evidentemente que desde que llegó el teléfono móvil y es como una doble alienación, ¿no? Ya antes la gente iba apurada y ensimismada al trabajo, digamos, ahora va apurada, ensimismada y además absolutamente alienada sin mirar alrededor. Entonces la idea del libro tiene algo de recuperar, no sé si de apagar el teléfono, ¿no? Sino de, en todo caso, subordinar el teléfono y la pantalla a también la experiencia directa y sensorial con el mundo. Es decir, poder seguir leyendo el mundo y leerlo con también la herramienta del teléfono, ¿no? Pero no olvidarse del mundo material, si no queremos decir real, ¿no? Y antes del teléfono para escuchar música hubo el Walkman, y es la categoría que me estaba guardando para el final. Porque vos habrás tenido Walkman también. Tuve Walkman, pero por supuesto. Claro. Este episodio del libro habla de una fecha muy importante, el 24 de octubre del 2004, que ese es el Walkman y es el fin de una época, el Walkman que empezó en 1979 y que podíamos, caminar con la música, Claro, una revolución. Eso absolutamente fue algo inédito y que, sin embargo, hoy estamos tan acostumbrados, y por eso también lo quise incluir, porque me parecía que la idea de Walkman, ¿no? Sea como estamos hoy con los casc o en nuestra época con el cassette, ¿no? Ese aparatejo, no dejaba de ser entrar a la ciudad con esa... Yo creo que tomo esa idea, si querés, un poquito romántica. Algunos me han dicho que leyendo el libro la idea de tener, digamos, algo en los oídos es un poco como aislarse, pero yo creo que es más bien musicalizar el paseo, ¿no? Es decir, la banda sonora. Exacto, de los paseos. Como aplicarle, tal vez porque es eso lo que yo hago también, ¿no? Pero aplicarle una banda sonora al paseo y al trayecto que vamos y acompañar la percepción de la ciudad y del trayecto con alguna música, ¿no? Con alguna tonalidad, diríamos. Pues muchísimas gracias, Edgardo. Se nos acaba este paseo. Usted publica Du flâneur au vagabond, un essai littéraire sur la marche, traducido por Magali Sequera. Genial traducción y también traducido en italiano, en portugués. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Florencia, por la invitación y la lectura. Y muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Les recomiendo este libro. Saben que nos encuentran también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.